Bien, como primer tema tenemos la historia de la psicopatología en el adulto. A lo largo de la historia de la psicopatología, el concepto mismo de la enfermedad mental ha evolucionado en función del momento histórico y de las circunstancias culturales de cada sociedad. Tanto la conducta normal como el modo en que debía ser tratada se han entendido de distintas formas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Así, podemos señalar las primeras concepciones mágicas y animistas de las sociedades primitivas, también la notable influencia de los factores religiosos durante la Edad Media, que impulsaron una visión de la locura como un castigo divino ante el pecado. El conductismo es otra corriente psicológica que se desarrolló durante el siglo XX, principalmente en Estados Unidos, bajo una concepción estrictamente ambientalista de la psicopatología. El trastorno mental se explica como el resultado de un aprendizaje deficiente de la interacción entre el sujeto y su medio. A partir de los estudios de Edward Torkeley y Ivan Pavlov, surgen los trabajos de John Watson en el año 1878 a 1958, en los que trata de aplicar los principios del condicionamiento clásico al comportamiento psicopatológico. Más adelante destacarían autores como Eysenck en 1916 a 1997 y Joseph Goldberg de 1915 a 1997, así como el célebre Frederick Skinner en el año 1904 a 1990, el que desarrollaría los principios del condicionamiento operante. Y dentro de los orígenes de la Edad Media de la psicopatología tenemos fundación de centros hospitalarios, identificación y persecución a ultranza de algunas anormalidades conductuales como la brujería. Comienzan a producirse los fenómenos de locura colectiva. En la antigüedad tenemos a Platón, quien descubrió el Fedro, 4 tipos de locura. El número 1, que es profética; 2, teléstica o ritual; 3, poética y erótica. También Aristóteles, con la liberación de las emociones o pasiones reprimidas, esencial para el tratamiento. El primer método importante fue el psicoanálisis, basado en los planteamientos de Freud. También Hipócrates nos dice que los trastornos psicológicos podrían tratarse como cualquier otra enfermedad. En el siglo XX se empezaron a aplicar intervenciones como descargas eléctricas y también cirugías cerebrales. Dentro de una perspectiva psicológica se conoce como psicopatología a la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental. En este sentido puede decirse que un comportamiento anormal es una enfermedad surgida por el funcionamiento patológico de alguna parte del organismo. También este estudio puede llevarse a cabo con varios enfoques o modelos, entre los cuales puede citarse al biomédico, al psicodinámico, al sociobiólogo. La perspectiva biomédica aborda los trastornos mentales como cualquier otra enfermedad, al considerar que las alteraciones psicopatológicas son generadas por anormalidades biológicas subyacentes. Por lo tanto, el tratamiento debe estar enfocado a la corrección de dichas anormalidades a raíz orgánica. Dentro de la etiología, las causas en psicopatología son los factores predisponentes y los factores precipitantes. Dentro de los factores predisponentes son condiciones que favorecen, aunque por lo general no son necesarias ni suficientes para ocasionar el trastorno. Esto quiere decir que crean los cimientos para que se desarrolle. Y dentro de los factores precipitantes hacen referencia a sucesos muy específicos que ocurren poco antes del inicio de la manifestación de la patología. Es decir, evocan o desencadenan la expresión de factores de predisposición ya existentes, pero que estaban ocultos. El tema de semana número 2
tenemos los trastornos de la personalidad del adulto. ¿Qué es la personalidad? Es un conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones, pensamientos y conductas que persisten a lo largo del tiempo y de forma constante en distintas situaciones, diferenciando al individuo de cualquier otro. Haciéndolo diferente, ya los demás son rasgos distintivos que conforman un modo característico de actuar y pensar. Dentro de los elementos de la personalidad tenemos al carácter y al temperamento. El carácter, que está balanceado por la forma específica de ser e interviene la cultura, educación, entorno o la familia. Y dentro del temperamento se balancea con determinada por la genética, que es un trastorno de personalidad. Según Caballo, en el año 2004, define los trastornos de la personalidad como patrones desadaptativos de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas, que comienzan muy temprano en la vida y se perpetúan a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Estas suelen constituir desviaciones importantes de lo que serían los patrones de vida normal y especialmente de comportamiento interpersonal dentro de un grupo sociocultural al que pertenece cada individuo. El funcionamiento social y laboral de los individuos puede estar deteriorado, pero generalmente mantiene su contacto con la realidad. Asimismo, los individuos con este tipo de problema muchas veces se sienten cómodos con los síntomas característicos de dicho problema. Es decir, que a menudo valoran positivamente esas características propias que son perturbadas para su entorno. Dentro de las teorías etiológicas, desde un punto de vista biólogo-médico, los trastornos de personalidad tendrían un fuerte componente biológico que explicaría su aparición. También los derivados desde un acercamiento más social serían las interacciones interpersonales y los aprendizajes, las responsabilidades de tal aparición. Otro punto sería que la interacción continuada entre la infancia y la adolescencia iría configurando un patrón de comportamientos que conduciría al establecimiento, a partir de aproximadamente de la tercera década de vida, de un diagnóstico de personalidad. Bien, dentro de teorías etiológicas también tenemos a Caballo, que cita a Connor y Dice en el año 2001, autores que señalan que las pruebas genéticas más amplias que tenemos hoy en día se refieren a los trastornos paranoide, esquizonoide, esquizotípico, límite y antisocial. Los trastornos de grupo A se han estudiado principalmente por supuesta relación con la esquizofrenia. Todo lo descrito anteriormente nos lleva a la conclusión que los trastornos de personalidad se deben en un alto porcentaje de aspectos psicosociales y ambientales, en menor cantidad a aspectos biológicos, incluso que se necesitan muchas más investigaciones para corroborar su influencia. Bien, dentro de teorías etiológicas, en el grupo A de los trastornos de la personalidad es más común en los familiares de las personas esquizofrénicas. Profesora, buenos días. Para continuar con la exposición, comentaré acerca de la personalidad. Como podemos ver en el mapa, vamos a pasar al punto de trastornos de la personalidad. Sin embargo, para poder continuar con llegar al punto exacto, primero tenemos que definir lo que es personalidad. A la personalidad le podemos decir que es un conjunto de características o patrones de sentimientos, emociones, conductas, pensamientos que llegan a persistir a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de la persona y se forman eh, llegando a ser constantes en distintas situaciones, diferenciando a esta persona de las demás que las rodean. ¿Qué quiere decir esto?
es lo que caracteriza a cada uno de nosotros de los demás. Estos rasgos distintivos se dan de un modo característico al actuar y pensar. La personalidad se viene a ser conformada por dos elementos que vienen a ser el carácter y el temperamento, siendo el carácter la forma específica de ser de la persona. Todo esto aprendido desde su nacimiento hasta lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente es lo que la persona aprende a hacer eh, debido a la sociedad, a su cultura, a su educación, a su entorno familiar y todos estos factores que intervienen en su crecimiento, en su educación o en su vida. Ahora, con respecto al temperamento, esto es más determinado por la genética. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de los antecedentes familiares, de lo biológico y como se puede ver en el mapa, está conformado por estos dos, la personalidad. Podemos encontrar 4 tipos de temperamento, en donde está el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Estos 4 tipos de temperamento pueden clasificar a determinadas personas. Bueno, ahora siguiendo con el mapa, vamos a hablar más acerca de los trastornos de personalidad en sí. Los trastornos de personalidad, como lo define Caballo en el 2004, se puede decir que vienen a ser patrones desadaptativos del pensamiento, del sentimiento, de la percepción y de la conducta, que en realidad estos son los que caracterizan al ser humano de sí. Esto se puede llegar a comenzar a la muy temprana edad y se viene dando a lo largo de la vida de la persona a través de diferentes situaciones o las situaciones en las que se ponga. Suelen caracterizarse por desviaciones importantes de lo que serían los patrones de la vida normal. O sea, lo considerado que no es normal con respecto a lo que ya habíamos comentado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no se comporta de la misma manera como normalmente se debería comportar bajo el grupo sociocultural en el que se encuentra. Ahora vamos a hablar el funcionamiento social y laboral de los individuos con un trastorno de personalidad puede estar deteriorado, pero generalmente mantienen su contacto con la realidad. Muchas veces los individuos o las personas que tienen este tipo de trastornos se sienten cómodos con sus síntomas, pero a menudo valoran positivamente estas características propias que son perturbadoras para su entorno, pero para ellos podría llamarse, lo valoran, es como que algo que los diferencia del resto. Entonces, hablando ya de trastornos de personalidad, ya englobando su definición, podrían ser este conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones afectivas, motivacionales o en las relaciones sociales que entablan los individuos con su entorno. Estas alteraciones del desarrollo aparecen a lo largo de la vida
tras las situaciones en las que se encuentra el individuo. Ahora, el mapa, como podemos ver aquí, divide los trastornos de personalidad con teorías etiológicas y teorías epidemiológicas. En las teorías etiológicas podemos encontrar los grados, diré los grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A se engrupan los trastornos de personalidad más comunes en los familiares de las personas con esquizofrenia que entre los grupos control. En los trastornos de personalidad del grupo B están las personas que poseen una base genética. Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad se asocia a trastornos por uso de alcohol, la depresión que es frecuente en familiares con pacientes de borderline. Entonces, viene más o menos por la genética. Por ejemplo, como le estaba diciendo aquí, si tenemos antecedentes de padres alcohólicos, y la persona puede ser diagnosticada con trastorno antisocial. En el grupo C son las personas que pueden tener una base genética también, en donde el paciente con un trastorno de personalidad por evitación muestra un nivel elevado de ansiedad. Estos son los tres grupos en la teoría etiológica. Luego tenemos la teoría epidemiológica, en donde están está la prevalencia y el sexo, que vienen a ser divididas por dos. En la prevalencia está el trastorno esquizoide, que es un trastorno poco frecuente en el entorno clínico, el trastorno esquizotípico, que lo presenta el 3% de la población, el antisocial, que también generalmente está compuesto por el 3% de los varones y el 1% de mujeres. Esto aquí es más frecuente en personas con abuso de sustancia. Luego también está el trastorno límite, que afecta al 2% de la población, 10%, 10% de los sujetos han estado en centros ambulatorios y el 20% en psiquiatras. El trastorno histriónico, que es el 2 o el 3%, el trastorno anoxexista, que afecta del 2 al 16% de la población, el trastorno por evitación, el trastorno por dependencia, los TOC, en donde el 1% de las muestras de la población general y del 3 al 10% son individuos que acuden a clínicas de salud mental. Ahora, con respecto al sexo, podemos agruparlo entre hombres, mujeres e igual incidencia, en donde los hombres hay una lista en donde está el esquizoide, antisocial, narcisista, obsesivo compulsivo y el paranoide. Las mujeres, el trastorno límite histrónico por dependencia, el esquizotípico, y la de igual coincidencia es por evitación. Ahora vamos a seguir con el mapa, pasando al diagnóstico diferencial. Como podemos ver aquí, está dividido en 4 grupos. El grupo A, donde están los extraños excéntricos, que vendrían a estar los paranoides, esquizoide y esquizotípico. El grupo B, donde están los llamados teatrales, volubles o impulsivos, en donde se encuentran el antisocial, el límite, histriónico y el narcisista. El grupo C, que son los llamados ansiosos o temerosos, en donde están los de evitación, los dependientes y los obsesivos compulsivos.
Y el último vendría a ser los no especificados, en donde tenemos a los pasivo-agresivos y a los depresivos. Ahora, por último, vamos a hablar del tratamiento que se le brinda a las personas con trastornos de la personalidad, en donde están dos, la medicación y la psicoterapia, en donde los que mayormente resaltan vendrían a ser en la medicación vendrían a ser los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Y en la terapia, las que han sido, las que han tenido mayor, por así decirlo, las que han sido mejor, las que han tenido mejores resultados han sido la terapia cognitivo-conductual, en donde ayuda a las personas con trastornos límite de la personalidad a identificar y cambiar creencias fundamentales y los comportamientos subyacentes a la percepción poco precisa de sí mismos y de otros, así como los problemas de interacción con las demás personas. También puede ayudar a reducir los síntomas de cambios de ánimos y de ansiedad. También reduce el número de comportamientos suicidas y las conductas autodestructivas. En la terapia dialéctico-conductual se enfoca en el concepto de conciencia plena o de reconocer y estar atento a la situación actual. Enseña habilidades para controlar las emociones intensas, también reduce comportamientos autodestructivos y también mejora las relaciones con el entorno del paciente. La diferencia de esta terapia en comparación con la anterior ya antes mencionada es que esta busca un equilibrio entre el cambio y la aceptación de las creencias y comportamientos. Entonces estas vendrían a ser las dos terapias que han tenido mayor, mayor acogida en el tema en el tema del tratamiento de las personas con trastornos de la personalidad. Bueno, profesora, eso sería todo. Muchas gracias.